Mirad qué ecuación logarítmica tan rara tenemos en el vídeo de hoy. ¿Se podrá resolver? Hay que tener mucho cuidado, ya que aunque haya muchas x, también hay una y por aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder hallar la solución tanto de x como de y? ¿Esto se podrá hacer? La respuesta es que sí. Vamos a comenzar a resolverla y vamos explicando lo que vamos a hacer. Entonces, primero de todo hay que tener mucho cuidado, ya que estos logaritmos están multiplicando, por lo que no podemos utilizar propiedades básicas de los logaritmos para poder unirlos en un solo logaritmo. Para ello deberían de estar sumando o restando, pero como están multiplicando, pues eso no lo vamos a poder hacer. Además, nos vamos a fijar en que las bases de los logaritmos son diferentes, por lo que vamos a tratar primero de todo ponerlos como bases iguales, haciendo un cambio de logaritmos, un cambio de base en los logaritmos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a resolverla será definir dónde puede o no puede estar la solución de x y de y. La y se encuentra en el argumento de un logaritmo, por lo tanto tendremos que tener que dicha y debe ser mayor que 0, ya que los logaritmos en los números reales no pueden ser, el argumento del logaritmo no puede ser ni 0 ni negativo, por lo que antes de nada la y debe ser mayor que 0. Por el mismo motivo tenemos una x, un 2 por x y una x al cuadrado. Entonces, por el mismo motivo, la x también debe ser mayor que 0, ya que si es 0 o menor que 0, estos argumentos o algunos de estos argumentos nos van a quedar menores que 0 o 0, lo cual no puede ser. Vale, pero con la x hay que tener un poco más de cuidado, ya que también está en la base de los logaritmos. ¿Qué pasa con las bases de los logaritmos? Pues una base de un logaritmo debe ser mayor que 0, pero también debe ser distinta de 1. Como aquí tenemos una base x, tendremos que tener cuidado y decir que la x tampoco puede valer 1. ¿Qué pasa de nuevo? Pues que en esta base tenemos un 2 por x. Entonces, por la misma razón, esa base que es 2 por x tampoco puede ser 1. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre cuando la x es un medio, por lo que x tampoco puede valer un medio. Vale, una vez que hemos dicho todo esto, vamos a empezar a resolverlo. Vamos a hacer un cambio de base en logaritmo. ¿Cómo se hace esto? Pues si tenemos un logaritmo en base a, donde a puede ser cualquier número que cumpla lo que debe cumplir una base, de un número b, esto lo podemos escribir como el logaritmo en base c, donde c será un número que elegiremos nosotros, de el argumento b, dividido el logaritmo de c, en la misma base, de la base que teníamos, a. Vale, ¿cuál va a ser el número c que vamos a elegir en este caso? Pues lo vamos a hacer con logaritmos en base 10, ya que son las más comunes que hay. Entonces, aplicando esta fórmula en nuestro ejemplo, vamos a empezar por el logaritmo en base 2 de x. Esto va a ser igual al logaritmo en base 10, cuando es una base 10 del logaritmo no se suele poner, por lo que no vamos a ir poniéndolo todo el rato. Si tenemos un logaritmo y no hay nada en la base, significará que la base es 10. Entonces, logaritmo en base 10 del argumento que es x, dividido logaritmo en base 10 de la base que teníamos que es 2. Esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de x. Ahora, esto multiplica a este logaritmo que tenemos aquí. Lo ponemos en base 10 como logaritmo de 2 por x dividido logaritmo de x. Ahora, esto va a multiplicar a el logaritmo de y dividido el logaritmo de 2 por x. Y esto va a ser igual al logaritmo de x al cuadrado dividido el logaritmo de x. Bien, una vez que hemos hecho esto y además hemos fijado cómo deben ser tanto la y como la x, tenemos logaritmo de x multiplicando y logaritmo de x dividiendo. Entonces, sea cual sea el valor de x, estas dos cosas se nos pueden ir. Por la misma razón, tenemos logaritmo de 2x multiplicando y logaritmo de 2 por x dividiendo. Sea cual sea la x, estas dos cosas se nos pueden ir. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda el logaritmo de y dividido el logaritmo de 2, que es igual al logaritmo de x al cuadrado dividido el logaritmo de x. Vale,
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a borrar por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hay una propiedad básica en los logaritmos que nos dice que si tenemos el logaritmo en base cualquiera, en base a, de un argumento, donde el argumento es una potencia de la forma b elevado a c, este exponente c lo podemos poner delante del logaritmo multiplicando de esta forma. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar esta propiedad? Pues donde tenemos un exponente. Aquí tenemos logaritmo de x al cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar? Pues bien, nos quedará logaritmo de y dividido logaritmo de 2. Y esto es igual a el 2 lo ponemos multiplicando al logaritmo de x. Todo ello dividido logaritmo de x. Entonces, ¿ahora qué podemos observar aquí? Pues que tenemos logaritmo de x multiplicando y logaritmo de x dividiendo. Por lo tanto, nos podemos tachar. Vale, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda logaritmo de y dividido logaritmo de 2 igual a 2. Aquí ya nos fijamos en que no tenemos x. ¿Qué quiere decir que no tengamos x? Pues que sea cual sea el valor de la x, siempre que cumpla lo que hemos dicho al principio del vídeo, al final se nos van a ir y nos va a quedar solo una ecuación en función de la y. Por lo tanto, la x no nos importa el valor que tenga. Siempre que sea mayor que 0, distinto de 1 y distinto de un medio, esa x va a hacer que la ecuación se cumpla. Por lo que la solución de x en esta ecuación es todo esto que hemos puesto aquí. Es decir, que x va a pertenecer desde 0 a un medio, unión desde un medio hasta 1, unión desde 1 a más infinito. Y todo eso van a ser las soluciones de nuestra x de esta ecuación. Vale, ¿cómo hallamos ahora la solución de la y? Pues tenemos esta ecuación. Vamos a multiplicar en ambos lados por logaritmo de 2. De esta manera, logaritmo de 2 y logaritmo de 2 se nos va. Y nos queda que el logaritmo de y es igual a 2 por el logaritmo de 2. Entonces, volviendo a utilizar esta propiedad que tenemos aquí, pero ahora al revés, de este paso a este paso, este 2 que está multiplicando lo vamos a poner en el exponente. Nos queda logaritmo de y igual a logaritmo de 2 al cuadrado. El 2 multiplicando lo hemos puesto en el exponente. 2 al cuadrado es algo que podemos hacer y nos da que es 4. Por lo que nos queda que el logaritmo de y es igual al logaritmo de 4. ¿Cuándo se cumple esta igualdad? Pues cuando ambos argumentos son iguales. Es decir, cuando y es igual a 4. Esta solución de y que nos ha dado, ¿cumple la restricción que habíamos dicho? ¿Es mayor que 0? Sí, 4 es mayor que 0. Por lo tanto, esta solución es válida. Y nos queda que las soluciones de la ecuación tan rara que teníamos al principio es que la y debe valer 4 y que la x debe ser mayor que 0, distinta de 1 y distinta de un medio. Y siempre que se cumpla eso, esta igualdad se cumplirá. Por lo que esas son las soluciones de la ecuación que teníamos en el vídeo de hoy.